Bendiciones, buen día. Es un gusto para mí iniciar la clase número 3 de la materia homilética 2. Espero que a estas alturas ya nosotros vayamos reconociendo que necesitamos practicar para poder cada uno de estos tipos de bosquejos que vamos a ver durante el ciclo. Necesitamos practicar para que se vuelva esto como un hábito y podamos nosotros también formarnos en la preparación de los bosquejos. ¿Para qué nos va a servir? Pues es básicamente lo que vamos a ver ahora, el tipo de bosquejo textual y voy a compartir el material que ya tienen ustedes en sus dispositivos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cuál es la labor de las personas que transmitimos el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, que es necesario que hayan personas que puedan transmitir la palabra de Dios, pero que también puedan usar, primero, hacer uso de los recursos, como por ejemplo la oración para poder cambiar, transformar vidas, es la labor que hace el Espíritu Santo, pero también nosotros necesitamos prepararnos para poder exponer con denuedo, de forma ordenada, sistemática, la palabra de Dios. Ya sabemos que llevar el mensaje del Evangelio es una responsabilidad muy grande para el predicador, pero también es un enorme privilegio, tal como lo acabamos de ver en el versículo. Es hermoso, dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En la Escritura nos enseña que eso es un privilegio también de todos nosotros los que transmitimos la palabra de Dios. La salvación de los incrédulos y la edificación del cuerpo de Cristo es lo que se debe buscar al momento de preparar un mensaje. No es tanto que Bárbara, cómo me lucí hablando, cómo me lucí exponiendo, compartiendo ejemplos de mi vida exitosa. El propósito de la predicación es traer salvación a los incrédulos y la edificación, jamás destrucción del cuerpo de Cristo. Existen en nuestros medios diversas formas de exponer la palabra. Hay personas que utilizan estrategias como, por ejemplo, encuentros deportivos, una reunión en un café famoso, diversas estrategias que muchas personas buscan para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Algunas de estas son válidas y en su mayoría algunas son eficaces, pero nosotros nos vamos a enfocar en estudiar las bases para poder elaborar sermones textuales, sermones expositivos, temáticos y biográficos. Entonces, estos cuatro géneros que le permiten a usted y a mí poder presentar el mensaje de Dios para el pueblo, este debe tener como propósito también edificar y también traer salvación a las personas que no conocen del Señor. Y ahora vamos a compartir esos diferentes tipos de sermones. A manera general, podemos decir que el sermón textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Es el tipo de bosquejo que hemos estado practicando en las semanas anteriores. Es un sermón textual. Damos una cita y de esa misma cita surge la explicación y el mensaje de la palabra de Dios. Luego tenemos el sermón temático o tópico, también se conoce, en el cual el expositor escoge el tema o el asunto que desea exponer y luego se dirige a las Sagradas Escrituras para apoyar ese tema. Por ejemplo, si alguno de ustedes da una materia y quiere hablar acerca de la salvación, es un sermón temático porque ya va direccionado acerca de la salvación del hombre. Tenemos también un sermón expositivo, en el cual el predicador comenta un pasaje bíblico de más de 3 versículos. Esta es la diferencia con el sermón textual. El textual utiliza entre 1 y 3 versículos, pero el expositivo usa más de 3 versículos.
Entonces, utiliza un pasaje de más de 3 versículos, narración o parábola de las Sagradas Escrituras, sacando toda la enseñanza y las aplicaciones del mismo pasaje. No hay en esencia pureza de nuestros mensajes. Si usted examina a algún predicador que tiene cerca o algún predicador el cual usted estuvo recibiendo la palabra, no hay impureza o este día el pastor predicó un sermón textual. No, a veces nosotros hacemos mezclas de bosquejos, pero es importante que nosotros aprendamos a diferenciar dependiendo la finalidad que queremos lograr. En el caso del sermón biográfico, está tomando su base en un pasaje de la Biblia y es el más apropiado para adelantar predicaciones en serie, es decir, para varios servicios religiosos. Usted un día o cuando esté en su iglesia o esté enseñándole su grupo de líderes, usted quiere enseñarles acerca de la vida de Job, puede tomar una serie de bosquejos con relación a la vida de Job, que es un sermón, eso sería como un sermón biográfico. Entrando en materia, el tipo de sermón que nos corresponde para el mes de julio y que vamos a estar practicando la próxima semana todos conectados es el sermón textual o básico, es el que hemos estado practicando. Es el más importante y básico para la predicación bíblica. ¿Cómo lo podemos definir nosotros? Es el que está basado en un solo texto y que toma todas las divisiones del mismo texto con el fin de explicarlas una a una. No me vayan a confundir con este término. Cuando digo está basado en un solo texto, no quiere decir que solo es un versículo. Debe de tener por lo menos entre 1 y 3 versículos. Cuando digo un solo texto, me estoy refiriendo al bloque. El sermón textual también es llamado exegético y su restricción es que el mensaje se obtiene de 1 hasta 3 versículos. Si excede el número, se considera un sermón expositivo. Entre las ventajas de este sermón textual es las que podemos nosotros encontrar. Primero, capta el interés de los asistentes, evita salirse del tema de esos pasajes y mantiene los márgenes bíblicos, es decir, se sujeta a la escritura. En esencia, este género de exposición se centra en la escritura porque se está tomando un pasaje en específico, ya sea entre 1 y 3 versículos. Al final vamos a hacer, bueno, el siguiente ejemplo es el que vamos a tratar de hacer. El ejemplo 1, las características de un buen cristiano. Aquí tengo yo el texto, Hechos 11:24. Dice Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 11:24. Si nos fijamos, es un solo versículo y entonces, para poder introducir a las personas de cómo son las características de un buen cristiano, yo menciono en la introducción que es necesario tener un buen testimonio y esto se evidencia a través de las características de las personas. En este pasaje encontramos un ejemplo que nosotros podemos poner en práctica y es la vida de Bernabé. Del versículo 24, yo voy a sacar el literal A, que se llama, ya usted sabe que se llama división, puedo sacar las subdivisiones y los detalles. Y al final está la vida de Bernabé, nos brinda un hermoso ejemplo que todos los cristianos debemos buscar, imitar, para que como a él nosotros seamos recordados como personas buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. Entonces, este ejemplo valga la aclaración, es un claro ejemplo de un sermón textual. Y entonces aquí nos enseña cuáles son las características de esa persona que se dice llamar buen cristiano. ¿Cómo puedo sacar yo las subdivisiones? Recordemos que debemos cuidar también un poco los márgenes. Entonces yo voy a ponerle un tab aquí
para poder sacar las subdivisiones. Aquí, entonces, si yo quiero entrar en las subdivisiones, puedo decir el significado, no, vamos a poner un numeral 1. 1, el significado del nombre Bernabé. Me parece que es Dios de consolación. No estoy segura, no lo he visto, no tengo un diccionario a la mano. Entonces, aquí, como usted puede apreciar, estamos sacando ya las subdivisiones y los detalles. Entonces, en los detalles, yo puedo poner aquí, en los detalles, que acompañó al apóstol Pablo en los viajes misioneros. Entonces, estoy terminando de un mismo versículo, estoy poniendo las divisiones, que Bernabé fue un varón bueno. Aquí lo dice en la primera frase, porque era varón bueno. Pero también dice que Bernabé fue una persona lleno del Espíritu Santo. Y entonces, en la subdivisión de este ejemplo, yo puedo poner aquí, déjenme ver, porque debo de establecer los márgenes, la sangría que esté bien marcada. Entonces, Bernabé fue una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué puedo poner en las subdivisiones? Aquí nos enseña que él era lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitaba la llenura? Por ejemplo, podría ser una subdivisión. ¿Para qué necesita la llenura del Espíritu Santo? Recuerden que esos solo son ejemplos que yo estoy poniendo y lo estoy haciendo pues de forma inédita para que no digan ustedes, ya los copio y los pego de otra parte. No, no lo vamos a hacer en el momento porque yo sé que requiere un poquito de trabajo hacer esto. Entonces, en los detalles, aquí nosotros podemos ponerle, quiero ver, Dios ha prometido en los detalles estar con nosotros siempre. Ok, bien. Este es un ejemplo y estoy haciéndolo de tal manera que podamos darnos cuenta que este tipo de bosquejos nos puede resultar también quizás un poquito más fácil para poder elaborar. Ahora quiero también poner otro ejemplo. En sus pantallas tienen eso para que podamos ver. Hace un par de años prediqué en este versículo, en esta cita bíblica, Números capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y habla aquí, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén: Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Aquí se me pasó porque solo eran 3 versículos. 6, 7, 8. Sí, pues sí son 3. Ok, pero entonces yo aquí tengo, todavía no le he puesto el tema, porque yo lo enfoqué, este versículo, esta cita bíblica, yo le enfoqué en los estilos de liderazgo de las personas que se rodeó Moisés. Entonces yo aquí, para hacer el desarrollo, porque se supone que eso es lo primero que debo de hacer, después hago la introducción y después hago la conclusión. Entonces yo puedo identificar aquí a 3 tipos de líderes. ¿Cómo los puedo identificar? A través de definir primero los representantes que iban a estar para censar. Y es Selumiel, lo voy a marcar aquí, Naasón y Elisur. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Si yo quiero hablar acerca de estos estilos de liderazgo, yo voy a tomar primero como mi división A sería Elisur. Era un líder rubenita y su nombre significa Dios es mi roca. Entonces, yo puedo
contemporaneizar esta escritura del libro de Números y decir que Moisés se rodeó de este tipo de personas, entonces yo debo de tener características o buscar personas con esas características similares que digan o que sea una persona que está sentada sobre la roca, una persona que no se mueve, una persona determinante, y ahí puedo yo empezar a desarrollar este pasaje bíblico diciendo que el liderazgo o que yo como representante puedo tener o debo tener esta característica donde Dios sea mi roca. Puedo utilizar pasajes donde dice, llévame a la roca que es más alta que yo. También dice que el que edificó su casa sobre la roca, vinieron fríos, vinieron tempestades, pero el que fue edificado su casa sobre la roca permaneció. Ahí puedo yo empezar a desglosar y a poder armar un mensaje para poder transmitir ese mensaje al pueblo de Dios. Luego tengo el literal B, Selumiel. ¿Qué significa Selumiel? Significa paz de Dios. Una persona que transmite estrés, sería conveniente preguntarse si ha estado en la presencia de Dios. Nosotros como líderes debemos transmitir paz de Dios a las demás personas. Si estamos con Él en su presencia, eso vamos a irradiar, eso vamos a transmitir. Pero si ahí viene Mary, ahí viene tal cosa, y generamos estrés en las personas y la gente se esconde, entonces no hemos hecho nuestra labor verdadera como liderazgo. Luego tenemos la división 3, que la podemos tomar como, ahí se menciona Naasón. Naasón hay diversos diccionarios en línea que usted los puede tomar, pero es importante siempre ver la fuente. Fíjense que algunos me tiraban como encantador, como adivino, pero también encontré una división del original del hebreo que era milagro de Dios. Si nosotros no transmitimos los milagros de Dios, si nosotros no promovemos los milagros de Dios, es decir, ver las cosas como el Señor nos ha dado una oportunidad para poder abrir nuestros ojos y levantarnos este día, como un milagro de Dios. Si nosotros lo vemos todo secular, llovió porque los meteorólogos dijeron que iba a estar lloviendo, tal cosa sucedió, pero yo puedo también interceder. Yo también puedo decir, Señor, se desvía esta tormenta, se va a un lugar donde no va a afectar a nadie. Entonces, un liderazgo debe tener estas características. Y así perfectamente yo puedo armar mi bosquejo que estamos viendo textual, utilizando entre 1 y 3 versículos. Así es que la próxima semana estaremos conectados para realizar este tipo de bosquejos, y yo voy a mencionar en el momento quiénes van a estar participando, porque es importante que también demos a conocer lo que nosotros hemos estado preparando. Gracias por acompañarme y les espero la próxima semana. Dios les bendiga.